tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes, día 24 de mayo de 2022. Tengo que confesarles, ahora que estamos en confianza, que hablar del rey emérito me aburre bastante y además me interesa bastante poco. Y tengo que decirles que desde hoy sé que formo parte de una gran mayoría de españoles, porque anda que no se ha hablado en la vida pública de lo que han supuesto estos días de visita, estas horas de visita del rey a su país, a nuestro país, después de 2 años de ausencia. Y todavía sigue la polémica, como luego veremos, todavía siguen hablando, sobre todo los que quieren contribuir a encender la hoguera de la animadversión con la monarquía. Lo que pasa es que efectivamente hoy lo que más me ha sorprendido es constatar algo que yo sentía por dentro, pero que no sabía si compartía con el resto de mis conciudadanos, que es esa indiferencia casi absoluta por lo que ha supuesto esta visita. Sospechaba que algo de eso podía pasar porque cuando vi que el rey no concentraba grandes multitudes, a ninguno que estuviera dispuesto a exteriorizar una repulsa por el hecho de que él llegara en un avión privado, que se dejara ver en Sanjenjo, que se fuera a una barbacoa con amigos, que hiciera declaraciones que desde mi punto de vista son desafortunadas. A la gente le ha entrado en términos generales por un oído y les ha salido por el otro, y los que han querido manifestarse han sido porque simpatizan con él y querían que se supiera que simpatizaban con él. Bueno, en términos generales, para que ustedes lo sepan, el 93% de la población española se ha dado por enterado de que el rey ha vuelto durante unas horas a su país, pero solo el 10% ha demostrado interés por la visita. Son datos de una encuesta que hemos conocido hoy y que ahora les resumo. Carmen Arreaza. La visita del rey emérito a Sanjenjo y al Palacio de la Zarzuela no ha pasado inadvertida, tal y como certifica la encuesta de Metroscopia publicada por El Confidencial. De ella se extrae que un 93% de los españoles ha estado al tanto de los movimientos de don Juan Carlos en nuestro país, desde las regatas hasta el encuentro con su hijo. El profuso seguimiento informativo seguro que ha ayudado, pero sin embargo no ha logrado que aumente el verdadero interés de los españoles por el viaje del emérito. De hecho, tan solo un 10% de los encuestados reconocen que la visita de don Juan Carlos es algo que les preocupe, algo menos del 11% que admite que entre sus verdaderas inquietudes está la final de la Champions, o del 7% que sigue centrado en la gala de Eurovisión. De hecho, contrasta aún más el poco interés por el viaje del emérito si se compara con la preocupación por la economía, que trae de cabeza un 77% de los encuestados, o la guerra en Ucrania, que preocupa a un mayoritario 87%. Así las cosas, el desinterés por la presencia de don Juan Carlos sí es inversamente proporcional al rechazo a su conducta, que desaprueban un 64% de los encuestados, que también opinan en su mayoría que dificulta aún más las cosas a su hijo, el rey Felipe VI. Sin embargo, la disconformidad con la actitud del rey emérito hacen una especie de efecto comparación, que la imagen del actual monarca mejore a ojos de los encuestados. Ahora un 74% de los españoles aprueban la labor de Felipe VI y es más, 7 de cada 10 opinan que en su día la princesa Leonor será reina. Bueno, pues esto es lo que dice la encuesta que hoy hemos conocido, me parecía interesante, por eso quería compartir con ustedes esas conclusiones. A pesar de lo cual tengo que decirles que desgraciadamente yo no soy el que marca el orden del día informativo, ya me gustaría, pero no se habla de lo que a mí me interesa o de lo que a mí me gusta, se habla de lo que los actores de la vida política deciden hablar. Y si miramos a la izquierda, veremos que ellos siguen hablando del viaje del rey emérito, en términos además coincidentes. Es muy llamativo ver cómo todos los partidos de la mayoría Frankenstein, es decir, los apoyos del gobierno de Pedro Sánchez, están utilizando esta visita para menoscabar la monarquía. Además no se ocultan ni un milímetro. Es decir, ellos no tienen ninguna duda en que este viaje, dicen ellos, algunos con ironía, como ahora verán, y otros con menos ironía, ha contribuido a socavar aún más la popularidad de una institución con la que ellos no se sienten en absoluto identificados. De mayor a menor, por aquello de que siempre los que tienen más respaldo popular son más representativos. Echenique, en representación de Unidas Podemos. Somos conscientes de que no es sencillo, la llegada de una república a España, dado el ordenamiento constitucional que tenemos, pero pensamos que cada vez hay más apoyo social y que eso en algún momento en España tendrá que pasar, y pensamos que la visita de Juan Carlos I este fin de semana lo deja completamente claro. Siguiente en la prelación de mayor a menor, Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, el inefable Gabriel Rufián. Juan Carlos es el mejor de todos nosotros. Es el mejor republicano que tiene este país. Está haciendo una labor extraordinaria.
por la República. Que siga así. Ya ven ustedes que ha querido tener esta especie de tendencia irónica porque considera que eso le hace más divertido. Y algo parecido ha hecho Joan Baldoví en representación de Compromís. Siento alborozo porque está provocando con su actuación grandes oleadas de desafección a la monarquía y se está convirtiendo, Juan Carlos, en una auténtica fábrica de republicanos. Bueno, y podríamos seguir oyendo, ¿eh? No les voy a dar la nómina completa porque si no, en definitiva, estaríamos contribuyendo a lo que ellos quieren, que es utilizar esto como escaparate para ir vendiendo su propia mercancía. Me sorprende sobre todo, que es la conclusión a la que yo quiero llegar, que ellos emiten exactamente el mismo mensaje y en un tono, como ven, muy parecido. Lo que quieren es acabar con la monarquía, han descubierto que este es un argumento que pueden utilizar en beneficio propio y no se esconden ni un milímetro a la hora de utilizarlo con ese propio objetivo. Y frente a ellos, curiosamente, no creen ustedes que se alzan demasiadas voces. El Partido Popular en este debate no ha querido tener un protagonismo especialmente intenso y de hecho hoy también mantiene un perfil ciertamente bajo. El único que ha hablado, que a mí me conste, es el que ayer fue ratificado como portavoz en el Senado, Javier Maroto, y además para hacer consideraciones que tampoco podemos calificar de especialmente heroicas. Aprovechan cualquier ocasión no para golpear o hablar mal al rey emérito, sino para hablar mal y muy mal de la institución de la corona, que es un eje de nuestra Constitución, de nuestro sistema, del engranaje constitucional de nuestro país. Bueno, los amigos de Sánchez atacan las instituciones. El Partido Popular, desde luego, no las defiende, todas las que están en la Constitución. No puedo decir en absoluto que diga nada con lo que yo no esté de acuerdo, suscribo todo lo que ha dicho el señor Maroto, pero es verdad que echo de menos, no en representación del señor Maroto, sino en representación del partido en el que él milita, del Partido Popular, un mensaje más positivo de apoyo explícito a la monarquía, al rey o a la situación que consideren. Pero bueno, también entiendo que ellos no quieran alimentar este debate, que en definitiva quien más beneficia, esto lo reconozco, es a la izquierda. Hay un partido que sí que ha querido entrar, que sí que se está significando como el más beligerante en favor de la institución monárquica, en favor del vigor constitucional, porque la forma de Estado que la Constitución del 78 prevé es la monarquía parlamentaria. Y a eso se agarra el Mundo Val, en representación de Ciudadanos, para hacer el discurso más encendido de defensa de esa institución. Queriendo que el rey emérito pida perdón, en una posición yo creo que redencionista, ¿no? Un poco eclesial, podemos decirlo, ¿no? Has sido un pecador, tienes que pedir perdón por tus actos y pidiendo explicaciones. Pues mire, es que las explicaciones de lo que hizo el rey emérito están en una resolución del Ministerio Fiscal. Bueno, pues este argumento es el que no quiere comprar el gobierno. Nos interesa mucho más que lo que digan los partidos de izquierda, lo que diga el gobierno, porque el gobierno sí que tiene un perfil institucional. El gobierno encarna uno de los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, y además el poder que tiene, digamos, un mayor relieve informativo, porque es el que tiene atribuida la capacidad de iniciativa legislativa. Y el gobierno que preside Pedro Sánchez, en esta historia se lleva ya varios días moviéndose en una especie de dualidad. Por una parte, no le ha gustado nada el viaje de Juan Carlos I y no lo disimula, están defraudados por el comportamiento, por la conducta del rey emérito, pero por otra parte saben que su obligación institucional es defender a la monarquía. No es fácil mantener ese equilibrio inestable porque por una parte tienes que atacar al que ha encarnado esa institución durante muchos años y luego tienes que tratar de salvar esa misma institución. Y ese es un ejercicio, una especie de pirueta más o menos gimnástica que no resulta demasiado fácil de mantener. A pesar de todo, lleva varios días la portavoz del gobierno intentándolo. Hoy, después de la rueda de prensa, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho lo mismo que dijo ayer, exactamente lo mismo, aunque con otras palabras, a propósito de la estancia del rey emérito en España. No les ha gustado. Creo que podría responderla cualquier español o cualquier española. Ha quedado constatado que el rey emérito tuvo conductas poco ejemplares. Y creemos que una persona que ha ocupado la jefatura del Estado, a la que el pueblo español ha valorado siempre en su desempeño durante ese momento, merecería de la explicación de esas conductas que no resultaron ejemplares y en las que no nos reconocemos la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas. Esta es la razón por la que, en opinión del gobierno, el rey emérito Juan Carlos I debería haberse disculpado de alguna manera. Nos decía el Mundo Val, explicaciones de qué tipo. O sea, ya está, ¿no? Todo lo que tenía que decir el rey lo dijo el Ministerio Fiscal cuando sobreseyó cualquier causa que tuviera pendiente
con la justicia. No obstante, el gobierno, que no puede disimular, que no está contento, que no ha salido bien esta primera visita del rey emérito, no tiene más remedio, como les decía hace un instante, que tratar de defender argumentalmente la utilidad de la monarquía. Y en eso está Isabel Rodríguez, después de decir que el rey emérito no hizo lo que debería hacer, mira a su hijo, a Felipe VI, y dice que él sí está haciendo lo que debe hacer. Aprovecho su pregunta para reivindicar el modelo de Estado en nuestro país, una monarquía parlamentaria. Nosotros queremos siempre reconocer la tarea y la labor que está desempeñando a su cargo el jefe del Estado, el rey Felipe VI, y también poner en valor lo que ha sido la línea de trabajo del Gobierno, que recientemente traía al Consejo de Ministros un Real Decreto que precisamente lo que hacía era avanzar en ese ejercicio de transparencia, de ejemplaridad en el que nosotros creemos y que entendemos que la Casa del Rey debe ajustarse a esas normas de dación de cuenta al mismo o de la misma forma que lo hacemos con el resto de instituciones del Estado. Bueno, nada nuevo que no haya dicho con anterioridad, la última vez ayer. O sea, es que estoy recordando lo que dijo ayer la señora Rodríguez y la verdad es que ha vuelto a repetir, yo creo que casi de manera exacta, las mismas declaraciones de hace 24 horas. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que nos depara la actualidad y yo no tengo más remedio que contárselo. Como ven ustedes, hasta ahora las reacciones se producen en una especie de partida de ping-pong a favor y en contra, ¿no? Los que están a favor, bueno, podríamos establecer una tercera categoría, que son los que están a favor de una cosa y en contra de la otra, haciendo un equilibrismo de funambulista, como es el caso del gobierno. Pero hay un caso que rompe esa especie de dicotomía, que es el caso de los independentistas que pastorea el señor Puigdemont desde el exilio de Waterloo, vamos, desde la huida de Waterloo, desde su escape de la vía judicial. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de hacer el señor Puigdemont, a través de sus representantes políticos aquí en nuestro país, es utilizar este asunto no para desgastar a la monarquía, que también, sino sobre todo para desgastar a Pedro Sánchez. Lo que quieren es enfocar la actitud de un gobierno que no se comporta como debería comportarse un partido progresista, que es lo que ha dicho hoy, con todas las letras, Míriam Noguera, la portavoz parlamentaria de la sucursal puigdemonita en el Congreso de los Diputados. Este gobierno supuestamente progresista de izquierdas y republicano es el mismo gobierno que calla ante las cuentas offshore, que ayudó a fugarse al rey ladrón y que además, y gracias a la estabilidad que le dan algunos, es un gobierno de izquierdas, progresista y republicano, pero que sostiene a la monarquía corrupta, a las cloacas del Estado. También hay que entender estas declaraciones de Míriam Noguera como una especie de marcar distancias con Esquerra Republicana de Cataluña. Los dos son partidos independentistas, los dos, aunque parezca mentira, gobiernan juntos en Cataluña, pero los dos mantienen actitudes distintas con respecto al partido de Pedro Sánchez y, en definitiva, al gobierno. Esquerra Republicana de Cataluña es un socio de cabecera de Sánchez y, sin embargo, Puigdemont está en contra de ese apoyo y además se quiere significar como exactamente todo lo contrario. Bueno, pues esta división que se produce entre una parte del independentismo y el gobierno de España, a partir de ahora, me malicio, se va a incrementar. Y se va a incrementar como consecuencia de una noticia que esperábamos, pero que hoy ha adquirido carta de naturaleza, y es que el Tribunal Supremo ha revisado su propia decisión, como consecuencia de unos cambios que ha habido en la composición de la sala, y ha admitido, después de haber inadmitido previamente, los recursos contra los indultos de los líderes del procés. Ya se podrán ustedes imaginar que eso al independentismo catalán le sienta como una patada en salva sea la parte. Miguel Ángel Pérez. La sección quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido por mayoría de 3-2 estimar los recursos presentados contra los autos de la propia Sala, que inadmitieron inicialmente el pasado mes de enero los recursos presentados contra el indulto del gobierno de Pedro Sánchez a los golpistas del 1O. La Sala, que ha cambiado su composición tras la salida del magistrado progresista Segundo Menéndez, estima todos los recursos presentados contra la primera resolución del tribunal por parte de PP, Ciudadanos, Vox y Convivencia Cívica Catalana, excepto
excepto el interpuesto por la entidad Pro Patrimonium Sigena y Jerusalén, que se rechaza por unanimidad. El tribunal ordena así la continuación de los procedimientos y pospone al trámite de sentencia el pronunciamiento sobre la falta de legitimación de los recurrentes planteada en su día por la Abogacía del Estado en todos los recursos. Recordamos que en enero esta misma sala desestimaba los recursos planteados por la falta de legitimación activa en todos y cada uno de los recursos interpuestos. Bueno, este es un asunto que le preocupa a los independentistas y también al gobierno. Y la prueba más evidente de que le preocupa al gobierno es que este asunto ha salido a relucir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y la ministra portavoz, tratando de ponerse la venda antes de recibir la herida, ha dicho, bueno, oiga, que nadie se equivoque, que nosotros estamos por la vía del diálogo y que esto no puede empañar esa vía del diálogo. Porque gracias a esa vía del diálogo hemos conseguido cosas que otros gobiernos no habían conseguido ni de lejos. En el caso de la situación de los indultos, no solamente la legalidad, sino la utilidad. La utilidad en aras a la convivencia y a la recuperación de la normalidad en Cataluña. Creo que eso es algo incontestable. La situación en Cataluña hoy nada tiene que ver con la que se producía en el año 2017 o en el año 2019 y yo creo que es incontestable que la situación política en Cataluña hoy nada tiene que ver, que se ha recuperado la normalidad, que gracias al diálogo, a la vía de la política como herramienta para resolver problemas y no para generarlos, es el camino a seguir y el Gobierno está muy satisfecho de ello. Sin duda, uno de los grandes problemas que tenía nuestro país entonces era ese y hoy ya no lo es. Bueno, hasta aquí las referencias a la actualidad política por parte de la portavoz. Si hablamos estrictamente de lo que ya ha ocurrido en el Consejo de Ministros, no en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que también, sino sobre todo en la reunión de los ministros reunidos en el Palacio de la Moncloa, tendremos que hablar sobre todo de contenidos económicos. Han comparecido en la rueda de prensa, aparte de la portavoz, la ministra de Hacienda y la ministra de Economía. La ministra de Hacienda, ¿para qué? Para hacer este anuncio. Que el Gobierno ha aprobado la oferta pública de empleo 2022, la mayor oferta de la historia, que refleja la voluntad de este Ejecutivo para que las administraciones públicas tengan los recursos materiales necesarios, pero sobre todo para apostar por un personal cualificado, eficiente y comprometido con el servicio a los ciudadanos. Bueno, habrá quien diga que está muy bien que el servicio público esté bien dotado, pero sobre todo habrá quien diga que la manera de combatir el paro no se trata de concentrar el empleo público, sino de abrir, puestos de trabajo a toda la sociedad, independientemente de que pertenezcan o no al sector público. Entre otras razones, porque el sueldo de los funcionarios públicos lo pagamos todos, con cargo al erario, y es una carga que no todo el mundo entiende que tal como están las cosas en nuestro país se pueda permitir. Precisamente por esa duda que planea en el análisis de muchos expertos, tanto Montero como luego Calviño se han mostrado especialmente partidarias de aclarar una idea. Oiga, que las cuentas están bien, que el déficit, decía Montero, se ha reducido mientras Sánchez es presidente del Gobierno más que nunca. Hemos producido durante este ejercicio pasado la mayor reducción del déficit que se ha producido en la historia de España. Hemos tenido una reducción del déficit que pasó del 10,8 año 2020 a el 6,7 en el año 2021. Y lo digo sobre todo para aquellos que permanentemente acusan a este Gobierno de lo que no es. Es un Gobierno responsable con el gasto público. Y además, Nadia Calviño, hablando de esta misma cuestión, ha querido desmentir un bulo. También quiero señalar que la Comisión Europea no le ha pedido a España que recorte el gasto público. Simplemente ha señalado, como para el resto de países, que el crecimiento de ese gasto corriente esté por debajo del crecimiento potencial de la economía. Como digo, una recomendación general. De hecho, a diferencia de otros países de nuestro entorno, no se ha hecho ninguna recomendación específica en ámbitos de reforma fiscal o de pensiones, como, insisto, sí se ha hecho con otros países de nuestro entorno. Esta distinción entre el trato que dispensa la Comisión Europea a España y a otros países del entorno europeo también ha estado presente a la hora de hacer una proyección sobre el optimismo económico que, por cierto, también ha exhibido el presidente del Gobierno en Davos. Hoy, esto no lo he dicho, pero aprovecho la oportunidad para aclararlo, el Consejo de Ministros no ha sido presidido por Pedro Sánchez porque estaba en Davos, ha sido presidido por la vicepresidenta primera, que también es la ministra de Economía, Nadia Calviño. Ha dicho en Davos Sánchez lo mismo que ha dicho Nadia Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo,
que las previsiones de crecimiento de nuestra economía siguen siendo óptimas. Las previsiones de primavera de la Comisión Europea revisan a la baja la previsión de crecimiento y al alza la previsión de inflación para el conjunto de la zona euro y el conjunto de la Unión, pero dentro de este contexto de incertidumbre, la previsión de crecimiento de España se mantiene en el entorno del 4%, y con ello todos los organismos nacionales e internacionales prevén que nuestro país va a crecer entre un 4 y un 4,8% en 2022. Bueno, más allá de estas declaraciones, hoy el Consejo de Ministros ha tomado una segunda decisión de carácter económico, no solo la de la promoción del empleo público, que podría tener gran trascendencia si sale bien. Nos vamos a gastar 12.000 millones de euros de los fondos europeos para tratar de convertir a España en el mayor promotor de microchips de toda Europa. Hoy el Consejo de Ministros pone en marcha el que es probablemente el proyecto más ambicioso del plan de recuperación. Es el más ambicioso por su cuantía, ya que estamos hablando de más de 12.000 millones de euros de inversión pública, por su impacto transformador, porque los semiconductores o los chips son un elemento esencial para nuestra industria y para el proceso de digitalización, y es el más ambicioso por su contribución a la autonomía estratégica en materia tecnológica de España y de la Unión Europea en su conjunto. Bueno, no es fácil de explicar en qué consiste esto de la fabricación de microchips y la importancia que tiene para la economía, no solo de nuestro país, para la economía europea, en definitiva para la economía mundial, pero trataremos de hacerlo después, a partir de las 4:30, hablando con expertos, porque es verdad que invertir 12.000 millones de euros en esta cuestión no es precisamente una cosa baladí. Antes de llegar al resumen de otras noticias sacadas del día, nos toca, sin embargo, el turno de la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Cómo está la situación? Verónica Jorro. La guerra en Ucrania se ha convertido en una de las protagonistas en el Foro Económico de Davos, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha cargado duramente contra Rusia y ha acusado al dictador Vladimir Putin de estar utilizando el hambre y el grano como arma de guerra. Hoy la artillería rusa está bombardeando almacenes de cereales en toda Ucrania deliberadamente, y los buques de guerra rusos en el Mar Negro están bloqueando los barcos ucranianos llenos de trigo y semillas de girasol. Las consecuencias de estos actos, ha dicho, las puede ver todo el mundo. También en ese foro económico, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado que Putin ha cometido un gran error estratégico. El pasado diciembre, Putin presentó un ultimátum a la OTAN, exigió un tratado vinculante, la retirada de la OTAN en la parte oriental de Europa y parar la ampliación. Quería menos OTAN en sus fronteras y ahora está obteniendo más OTAN en sus fronteras y más miembros. Se refiere Stoltenberg a las candidaturas que han presentado Finlandia y Suecia. Por cierto, que sendas delegaciones de Suecia y Finlandia viajan a Turquía para intentar conseguir que el gobierno del país euroasiático, segunda potencia militar de la OTAN, levante su veto a la aspiración de ambos países de ingresar en la Alianza Atlántica. Y precisamente hoy se cumplen 3 meses de la invasión rusa. Las tropas del Kremlin están intensificando sus operaciones en el este de Ucrania. Quieren lograr el control total de la provincia de Lugansk, en el Donbass. Por eso el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido que las próximas semanas serán difíciles para sus compatriotas. En su habitual discurso nocturno, Zelensky ha asegurado que las próximas semanas de la guerra serán difíciles y debemos ser conscientes de eso, ha dicho. Sin embargo, no tenemos otra alternativa que luchar, ha afirmado el mandatario ucraniano. Además, Rusia ha comenzado a desminar la costa del mar de Azov, cerca del puerto de Mariupol, ciudad del sureste de Ucrania, bajo pleno control de Rusia desde la caída de la semana pasada de la acería de Azovstal. Allí se han localizado en un sótano de la urbe casi 200 cuerpos en estado de descomposición. Todo en el día en el que hemos conocido que Putin habría sobrevivido a un atentado hace 2 meses, según el jefe de la inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. En una entrevista en un diario ucraniano afirma que hubo un intento de asesinar a Putin, pero fue un ataque fallido. Hoy es martes, es 24 de mayo de 2022. Vamos a resumir ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arriaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud ha informado de que los casos de viruela del mono se elevan ya a 131, con otros 106 sospechosos. España sigue siendo el país con más contagiados, 40 en total, y cuyo protocolo y el de sus contactos va a ser analizado esta tarde por Sanidad y las comunidades autónomas. María Chamorro. Ya son 131 los casos confirmados en
en países no endémicos y hay más de 100 en estudio. En nuestro país ya son 37, todos ellos en Madrid, menos 1 en Canarias. Además, los sospechosos afectan de momento a 9 comunidades. Con este horizonte se reúne esta tarde la Comisión de Salud para estudiar medidas que frenen el avance de este brote de viruela, que pasarían por el aislamiento o las vacunas. En este sentido, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha vuelto a urgir al Ejecutivo un plan y a activar la compra de vacunas. No tenemos noticias con respecto al protocolo que envió la Comunidad de Madrid el pasado jueves. No tenemos noticias con respecto a la compra de vacuna de Bavarian de Invanex. Y bueno, y también tampoco estamos viendo que la velocidad que tenga que llevar el Ministerio sea la adecuada, ¿no? Y precisamente la vacuna se ha empezado a ofrecer a los positivos en Reino Unido, el país con más casos detectados, que ascienden a 57. Gracias, María. Precisamente desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha negado que el Gobierno no esté actuando correctamente con las vacunas de la viruela o con suficiente celeridad, como denunciaba Ruiz Escudero. Con absoluta celeridad se activaron los mecanismos de alerta. El Instituto de Investigación de Salud Carlos III ha estado trabajando los distintos casos sospechosos, les hemos rendido cuentas de los mismos y, por tanto, lo que hemos de subrayar es que, como consecuencia de la crisis sanitaria que hemos tenido que padecer en estos últimos años, pues efectivamente se han afinado mucho todos los mecanismos de alerta y, por tanto, lo que se constata con estos casos es que efectivamente están funcionando y tenemos una información en tiempo real de la que le damos cuenta a todos ustedes y a la opinión pública. Cambiamos de asunto. La Junta Electoral ha comunicado a Adelante Andalucía y a su líder, Teresa Rodríguez, su exclusión de la financiación pública para los partidos participantes en las elecciones del 19 de junio, así como su ausencia en los espacios electorales y también en los debates. Pepe Luis Vázquez. La coalición de extrema izquierda Adelante Andalucía recibe un nuevo varapalo a menos de un mes de las elecciones por parte de la Junta Electoral de Andalucía, que le ha cerrado el grifo a los fondos públicos después de que así lo hayan solicitado. De tal manera, la que en su momento fue líder de Podemos en la región, Teresa Rodríguez, ahora no podrá recibir ayuda económica para su campaña, no tendrá espacio en los medios públicos y todo apunta además que tampoco podrá participar en los debates electorales. Según dicen miembros de la coalición, les correspondía una financiación proporcional del grupo parlamentario original del que fueron expulsados, recordamos, Rodríguez y sus afines, que pasaron a ser diputados no adscritos. Al parecer, la decisión de la Junta Electoral obedece a la petición de Izquierda Unida y Podemos de ser ellos exclusivamente los herederos de la coalición. En esa línea, Inmaculada Nieto, candidata de Por Andalucía y líder de Izquierda Unida, ha asegurado que era previsible el desenlace que desde Adelante Andalucía esperan revertir, ya que han anunciado un recurso ante el organismo. Y la candidata de Vox a las elecciones en Andalucía, Macarena Olona, se ha personado en el Ayuntamiento de Salobreña, en Granada, después de que se tramitara su baja del padrón. Maite Loureiro, buenas tardes. Buenas tardes. Lo hace después de denunciar a la alcaldesa María Eugenia Rufino por prevaricación y delito electoral, después de que la Junta Electoral de Granada haya avalado su candidatura, dando por bueno el empadronamiento. Desde allí, Olona ha lanzado esta advertencia a la alcaldesa. Esto es prostituir las instituciones y las potestades públicas municipales. A la alcaldesa de Salobreña le decimos aquí a los pies del Ayuntamiento en defensa de Andalucía que no es que tenga cara de imputada, tiene cara de condenada. La todavía diputada de Vox pide personarse en la investigación sobre su empadronamiento, tener acceso a la información y que se suspenda el proceso que considera ilegal. Gracias, Maite. Sepan además que el Tribunal de la Unión Europea ha devuelto provisionalmente la inmunidad europarlamentaria a Carles Puigdemont. Anula así un auto anterior mientras se resuelve el fondo de su recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar los suplicatorios emitidos por la justicia española. Les contamos también que un condenado por los atentados yihadistas de Barcelona ha invocado la doctrina Atristain y pide la nulidad de las actuaciones. Javier García. Se trata de uno de los 3 miembros condenados por integrar la célula yihadista que cometió los atentados de Barcelona y Cambrils en el año 2017, donde murieron 16 personas. Su abogado solicita anular la investigación por las condiciones de su incomunicación tras ser detenido, tal y como sucedió con el etarra Xavier Atristain, a quien además España tuvo que indemnizar con 20.000 euros. El letrado también advierte de que las declaraciones del yihadista fueron obtenidas a su juicio de forma irregular y fueron esenciales para la investigación de los hechos y su posterior condena a 46 años de prisión.
Aragón. La doctrina Atristain ha provocado la excarcelación del propio etarra, Xavier Atristain, al que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón, o el caso de la exjefa de ETA, Iratxe Sorzábal, que ha presentado este mismo mes un recurso de casación en el que se refiere también a esta doctrina, una posible excarcelación masiva de la que ya alertó la Asociación Víctimas del Terrorismo el pasado mes de abril. Gracias, Javier. Y acabamos en Castellón, donde un juzgado ha acordado libertad con orden de alejamiento para 3 menores detenidos por su presunta implicación en la agresión sexual a una mujer de 18 años en las fiestas de Villarreal, en Castellón. Más tarde profundizaremos en el incremento de este tipo de delitos, especialmente cometidos por menores en las últimas semanas. En casa de Herrero. Es Radio.